Hola, bienvenidos a Suma Conocimiento. El día de hoy vamos a estar resolviendo varias derivadas y vamos a estar utilizando multiplicación de funciones y vamos a estar utilizando división de funciones, por lo cual son dos métodos distintos de derivación. Nuestra primera derivada va a ser de una multiplicación de funciones, por lo cual tenemos que el primer problema es y igual a x cuadrado por e a la menos x. Tenemos una multiplicación de dos funciones, x cuadrado por e a la menos x. Y vamos a decir que la derivada de y respecto de x es igual a x cuadrado por la derivada de e a la menos x más e a la menos x por la derivada de x cuadrado. Ya hemos aprendido a derivar la función exponencial y hemos aprendido a derivar las funciones que llevan x, por lo cual el resultado de esta derivada nos queda x cuadrado por e a la menos x y multiplica a menos 1, y esto más e a la menos x que multiplica a 2x. Entonces el resultado nos va a quedar menos x cuadrado por e a la menos x más 2x por e a la menos x. Podemos observar que tenemos un factor común e a la menos x y vamos a sacar ese factor común y nos queda un resultado de e a la menos x. Abrimos un paréntesis y vamos a decir menos x cuadrado más 2x. Por lo cual este es el resultado del primer problema, donde tenemos una multiplicación de dos funciones. Vamos a pasar a un segundo problema donde nos dice que y es igual a e a la x sobre x. Tenemos una división de funciones y vamos a aplicar el método de la derivada para división de funciones, que nos dice que la derivada de y respecto de x es igual a x por la derivada de e a la x menos e a la x por la derivada de x sobre x cuadrado. Observemos que tenemos un menos en el numerador y tenemos el denominador elevado al cuadrado. Esto es cuando tenemos una división de funciones. Esta es la técnica, ese menos en el numerador y un denominador elevado al cuadrado. Entonces continuemos con nuestro problema y nos dice que es igual a x por e a la x menos e a la x que multiplica a 1 sobre x cuadrado, y esto nos queda x que multiplica a e a la x menos e a la x sobre x cuadrado. Sacamos un factor común en la parte del numerador y nos queda e a la x que multiplica a x menos 1 sobre x al cuadrado. Este es el método cuando tenemos una división de funciones. Vamos a hacer un tercer problema. Vamos a decir que y es igual a x más 1 sobre e a la x. Tenemos, igual que el caso anterior, una división de funciones y esta derivada de y respecto de x nos queda igual a e a la x que multiplica. Observemos el mismo procedimiento anterior, que multiplica a x más 1 y esto el menos de x más 1 que multiplica a la derivada de e a la x sobre e a la x al cuadrado. Siempre el denominador al cuadrado. Y esto, si nosotros comenzamos y resolvemos, vamos a decir que va a ser igual a e a la x por 1. ¿Por qué por 1? Porque la derivada de x más 1 es 1. Y esto, el signo menos x más 1 por e a la x sobre e elevado a la x elevado al cuadrado. Y esto nos va quedando, vamos a multiplicar. Observemos que vamos a multiplicar el x más 1 por e a la x. Y este
resultado nos va a ir quedando e a la x menos x más 1 que multiplica a x sobre e a la x al cuadrado. Y esto nos queda e a la x, abrimos paréntesis, 1 menos x menos 1 sobre e a la x elevado al cuadrado. Eliminamos el menos 1 que tenemos en el paréntesis y nos queda menos x que multiplica a e a la x sobre e a la x al cuadrado. Por lo cual, si seguimos hasta la mínima expresión, nuestro problema nos queda un resultado final de menos x sobre e a la x. Este es el final del tercer problema, aplicando la división de las derivadas. Por lo cual vamos a hacer un cuarto problema que nos dice y igual a e a la x a la 3 sobre e a la x al cuadrado. Hay una división de funciones y vamos a decir que la derivada de y respecto de x es igual a e x al cuadrado por la derivada de e de x a la 3 menos, observemos siempre el mismo menos, e a la x a la 3 por la derivada de e x al cuadrado sobre e x al cuadrado. Bueno, resolvamos y nuestro problema nos va a quedar ex al cuadrado por ex a la 3 por 3x cuadrado menos ex a la 3 por ex al cuadrado por 2x sobre ex cuadrado y todo elevado al cuadrado. Y esto nos va a quedar igual a 3x cuadrado por ex al cuadrado por ex a la 3 menos 2x por ex a la 3 por ex al cuadrado sobre ex al cuadrado, todo al cuadrado. Entonces ya casi vamos terminando de resolver este problema. Solo tenemos que observar si tenemos factores comunes en el denominador. Miremos en el numerador también. Si en el numerador tenemos factores comunes. Tenemos un factor común en el numerador y nos dice que es el factor común ex cuadrado por ex a la 3. Entonces sacamos ese factor común y el resultado nos va a quedar igual a ex cuadrado por ex a la 3, abrimos paréntesis, 3x cuadrado menos 2x sobre ex cuadrado y esto elevado al cuadrado. Hacemos todavía una segunda reducción. Podemos llevarlo a la mínima expresión. Y esto nos queda ex a la 3 que multiplica a 3x cuadrado menos 2x sobre ex al cuadrado. Este es el final del cuarto problema y utilizamos la división de funciones, la derivada de la división de funciones. Si este video le ha gustado, compártalo, suscríbase a nuestro canal, dele like. Por hoy muchas gracias y hasta luego.